La siguiente ponencia es a cargo del doctor Jorge Alberto Garay Ramos. Él es un afamado pediatra intensivista, jefe de pediatría y de la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Ángeles del Carmen de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Él nos presenta el tema óxido nítrico. Bien, buenos días. Antes que nada, agradezco la amable invitación de la doctora Leblanc a estar con ustedes en esta bella ciudad. Y bueno, vamos a platicar de un tema muy fascinante de lo que es el óxido nítrico. Vamos a analizar las bases fisiopatológicas y hacia dónde va dirigido esta molécula tan especial que nosotros la tenemos manejando desde 1999, cuando la metimos a Centro Médico de Occidente en la terapia intensiva, porque nosotros teníamos el 45% de los ingresos al Seguro Social en nuestra terapia eran posoperado de cirugía de cardio o bien paciente hipertenso por alguna cardiopatía. Y en base a todas esas problemáticas, muchos de nuestros pacientes en aquel entonces fallecían por crisis hipertensiva pulmonar. Y bueno, a este tipo de gas y este tipo de tecnología que empezamos a encontrar y a que nos apoyó en aquel entonces las autoridades, bueno, empezamos a trabajar con el óxido nítrico. La agenda que les traigo para ustedes en estos 30 minutos, pues es hablar de una pequeña introducción, cuál es la química del óxido nítrico, la síntesis endógena, porque al final de cuentas nosotros estamos produciendo en este momento óxido nítrico a todo momento, cuáles son los fundamentos fisiológicos por los que entró a trabajar el óxido nítrico inhalado, cuáles son las indicaciones, los estudios clínicos, la estrategia que estamos utilizando para el óxido nítrico inhalado y bien la toxicidad. Miren, dentro de la historia de lo que es el óxido nítrico, pues no es algo nuevo. Ya desde 1772, Joseph Priestley era un químico que fue el que descubrió el oxígeno, pero lo descubrió en una forma accidental. Posteriormente, en otros tipos de experimentos también descubrió el nitrógeno y él le llamaba óxido nitroso, pero al final de cuentas era el nitrógeno. Entonces, esos descubrimientos o esos descubrimientos al azar, llegó a 1980 con el doctor Furjot y el doctor Sawatsky a encontrar un factor relajador del endotelio. Ellos observaban que el endotelio tenía movimiento y sobre todo que podía tener un proceso de vasodilatación y le llamaron un factor. ¿Cuál era? No sabían. Hasta en el 87, los experimentos de Ignarro y Moncada, entonces descubrieron que este factor relajador derivado del endotelio es lo que conocemos como el óxido nítrico. De tal suerte que en el 92, la revista Science le llama la molécula del año, porque esto vino a revolucionar mucho del entendimiento y mucho de la patología que se estaba viendo en el paciente adulto sobre todo, y después en el paciente pediátrico. Y en el 98 pues recibe el premio Nobel de Medicina y Fisiología estos tipos de autores. Para entonces, en el 98, estamos hablando pues hace unos 15, 16, 17 años, pues se empezaron a encontrar cuál es el papel del óxido nítrico en diferentes sistemas: el sistema cardiovascular, el sistema inmunológico, el sistema nervioso central, pero también incluso ya en los neutrófilos y en los macrófagos, como lo vamos a ver más adelante. Se localizaron las sintasas del óxido nítrico, porque gracias a las sintasas es como se puede producir el mismo, y a final de cuentas, pues el uso terapéutico actual del por qué podemos manejar el óxido nítrico. Estos son los autores para que ustedes lo conozcan: el doctor Furjot de la Universidad de Brooklyn, el doctor Ignarro de la Escuela de Medicina de Los Ángeles y el doctor Murat de la Universidad en San Antonio, en Houston, Texas. Se ha hablado tanto de óxido nítrico que actualmente ya está una revista, ustedes pueden entrar a internet, y es el journal oficial de la Sociedad de Óxido Nítrico. Entonces, hay cientos de artículos desde que se habló del mismo. Miren, esta publicación del 2006 hablaba
cómo se fue incrementando a partir del descubrimiento del óxido nítrico en los 86, del factor relajador del endotelio. Vean la cantidad de artículos, y al momento que empieza a publicarse como molécula del año, se sube en forma exponencial, y en el 2004 se estaban publicando 6,000 artículos al año. Antes de venir con ustedes, me puse a la tarea de revisar cómo estábamos ahorita, y el domingo precisamente revisé PubMed, y existen 126,000 artículos publicados hoy día de óxido nítrico, desde prácticamente de los 60 hasta ahorita. Se están publicando entre 6,000 a 7,000 publicaciones por año. Entonces, hablar de óxido nítrico ahorita es hablar de muchísima información. Simplemente de óxido nítrico inhalado, también hasta el domingo en el PubMed, hay cerca de 5,000 artículos publicados. Entonces, creerán que esta es una múltiple información, y que bueno, en 30 minutos vamos a tratar de sintetizarnos, los 126,000 obviamente, pero pues por lo menos una parte. ¿Qué es el óxido nítrico? Entrando en detalle en su forma química, es un radical diatómico, a final de cuentas un electrón de nitrógeno y de oxígeno, tiene un electrón impar, es gaseoso, es reactivo. ¿Por qué? Porque puede reaccionar con el oxígeno, o bien reaccionar en la fase acuosa, es incoloro, inodoro, es soluble en agua. Y una cosa muy importante, nosotros tenemos la idea que óxido nítrico realmente es el efecto vasodilatador. No, óxido nítrico es una molécula mensajera, que al final de cuentas, gracias a otros tipos de moléculas, son las que van a producir lo que se conoce como el efecto de vasodilatación. Y el óxido nítrico lo hemos tenido toda la vida, toda la vida. Miren, simplemente los relámpagos se produce en forma ambiental de 10 a 500 partes por billón de óxido nítrico. En una forma terapéutica hablamos partes por millón, en este caso es por billón. Pero en una área de tráfico pesado, tal vez como ahorita que veníamos a vuelta de rueda, cerca de aquí, pues estábamos inhalando óxido nítrico por la combustión prácticamente de la gasolina hasta 1.5 partes por millón. Y si alguna persona fuma aquí presente, pues en una inhalada simplemente se producen 1,000 partes por millón. Entonces se vasodilatan, por eso se marean los primeros jóvenes que empiezan a fumar. Entonces estamos produciendo óxido nítrico en forma constante y tal vez no lo sabíamos. Entonces, el óxido nítrico nosotros lo estamos realizando, lo estamos produciendo en forma endógena, pero también pues se encuentra en forma inhalada para aquellos pacientes, sobre todo neonatos con hipertensión pulmonar, o bien pacientes pediátricos o adultos. Óxido nítrico inhalado pues a través del cánulo endotraqueal y pasa directamente a los alvéolos, al torrente sanguíneo prácticamente, en donde nosotros vamos a ver una serie de mecanismos. ¿Cómo se produce el óxido nítrico? Miren, nosotros tenemos primero que a través de un estímulo de acetilcolina tal vez, o por otro estímulo propio, a través del receptor de la célula del endotelio vascular. Imaginémonos que estamos nosotros, este es un vaso sanguíneo y nuestra primera pared es el endotelio. Entonces, para que entren en la puerta, uno de nosotros está activando un receptor que a su vez, que puede ser acetilcolina, hay un influjo de calcio. Cuando hay un influjo de calcio, entonces vamos a activar la sintasa de óxido nítrico tipo endotelial o tipo NOS3. Esta sintasa de óxido nítrico endotelial, a su vez, va a activar a que la L-arginina, a través del superóxido dismutasa, produzca el óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico se va a producir en la célula del endotelio, gracias a esta sintasa del NOS3, que prácticamente es un proceso enzimático. ¿Qué sucede entonces ahora con este óxido nítrico? Lo que yo les decía, que a final de cuentas no es el que produce la vasodilatación. Este entonces va a activar la guanilato ciclasa soluble a través de subunidades tipo alfa y beta, que gracias a estas subunidades incrementa 100 veces la velocidad para que entonces el GTP pueda ser hidrolizado a GMP cíclico, y a su vez active proteinsinasas dependientes de este GMP cíclico, y este GMP es el que realmente va a producir
la vasodilatación local, porque al final de cuentas óxido nítrico se activa en esta puerta, la vasodilatación es en esta zona. Entonces tiene que activarse muchas células endoteliales para que a final de cuentas el vaso sanguíneo se vasodilate. De tal suerte de que no solamente tiene un proceso de vasodilatación, tienen otros 4 fenómenos bien interesantes. Inhibe la adhesión leucocitaria, el óxido nítrico, o bueno, este tipo de procesos. Inhibe la adivación y activación plaquetaria, sobre todo en el lecho vascular pulmonar. Y una cosa interesante, inhibe la proliferación celular, con el objetivo de que el paciente no empiece a tener más hipertrofia de la muscularis. Pero tenemos un problema. Óxido nítrico, su vida media es de 0.05 a 1 segundo. Entonces se inactiva muy fácilmente. Y el GMP cíclico también tiene una vida media súper rápida porque es inactivado por fosfodiesterasas. Y estas fosfodiesterasas que vienen siendo de la 1 a la 5 lo va a llevar a GMP y al momento de inactivarlo se acaba la vasodilatación. Entonces, óxido nítrico, a final de cuentas, es una molécula mensajera que necesita varios efectores. Si nosotros tenemos depresión de arginina, tenemos una depresión de GTP, entonces tenemos un incremento de fosfodiesterasas, tenemos un trastorno vascular sistémico o sobre todo en la zona que se esté produciendo muy importante. Nosotros estamos dirigiendo nuestra batería obviamente al sistema vascular, pero esto lo tenemos en toda la economía del cuerpo. Obviamente que cuando nosotros damos por inhalación el óxido nítrico a través del tubo endotraqueal, pues pasa por la célula de epitelio alveolar y está directamente al músculo liso para que se active nuevamente guanilato ciclasa soluble y lleve el recorrido de este proceso. Entonces aquí nosotros vemos cómo el óxido nítrico inhalado está viajando a través de los alveolos. Entonces activa la guanilato ciclasa soluble. Esta pues al activarla activa entonces el GTP para que entonces se produzca el GMP cíclico y a su vez es el que va a producir la vasodilatación en este vaso sanguíneo. Y nosotros aquí vemos prácticamente el alveolo rodeado prácticamente de una arteria y podamos observar la vasodilatación. Pero bueno, no todo es bonito como quisiéramos saber. El óxido nítrico tiene procesos de reactividad. Uno es con el oxígeno. Nosotros, al unir el óxido nítrico con el oxígeno, se produce una molécula que se conoce como dióxido de nitrógeno. El problema del dióxido de nitrógeno puede ser tóxico hasta ciertos niveles. Entonces, ¿cómo puede ser tóxico? Si nosotros tenemos óxido nítrico inhalado a unas altas dosis, con una fracción inspirada de oxígeno en el ventilador, sea de alta frecuencia o sea un convencional, pues nosotros podemos tener en forma exponencial el incremento del dióxido de nitrógeno que puede ser tóxico. Y en solución acuosa, este dióxido de nitrógeno va a formar nitratos y nitritos. Esos nitratos y nitritos podemos observarlos después en un 80% a través de la orina y un 20% podemos tenerlo en la cavidad oral. Pero ¿por qué es importante? Si nosotros manejamos inadecuadamente el óxido nítrico inhalado o manejamos altas concentraciones de oxígeno en la fracción inspirada, se ha observado que en estudios de experimentación la producción de 10 partes por millón de este dióxido de nitrógeno, ¿qué produce al pulmón? Pues lo lleva a edema agudo pulmonar, el paciente hace hemorragia agudo pulmonar, hace trastornos del surfactante y al final de cuentas el paciente muere. Eso se ha observado con este tipo de incrementos en 10 partes por millón. ¿Qué sucede en humanos cuando a un paciente cae a 2 partes por millón? Pues sí, hay un incremento en la permeabilidad prácticamente en ese paciente alveolar y nosotros podemos tener ya fuga capilar, daño capilar, hay un incremento de la reactividad y el paciente empieza a tener broncoespasmos, ¿sí? por ese problema del dióxido de nitrógeno. Se ha observado en estudios de experimentación también en ratas
después de colocarles 9 semanas de óxido nítrico con la producción hasta 1.5 partes por millón, pues que a final de cuentas va a haber una degeneración focal y que la va a llevar a prácticamente una enfisema. Entonces, esto es importante que ustedes vayan sabiendo que óxido nítrico no es inocuo. Si no sabemos manejarlo y no lo sabemos monitorizar adecuadamente, nuestro paciente puede producir problemas graves. Por otro lado, el óxido nítrico puede ser altamente reactivo a favor o en contra. ¿Por qué? Porque el óxido nítrico puede actuar sobre unas moléculas que se llaman los aniones superóxidos. Y esto sobre todo se observa en pacientes con sepsis, en pacientes con choque. Este anión superóxido unido al óxido nítrico produce otra molécula que se llama peroxinitrito. Y este peroxinitrito va a actuar o puede actuar sobre varias partes. Uno, sobre la membrana propia celular, y esta produce oxidación, peroxidación y lisis de la membrana celular. Pero por el otro lado, también estos peroxinitritos pueden trastornar y fragmentar el DNA propio de la célula y matarla. Entonces, esto tiene ventajas y desventajas porque este peroxinitrito también puede ser activado en neutrófilos y macrófagos y puede atacar o prácticamente destruir bacterias como Mycobacterium tuberculosis o bien algún proceso infeccioso grave. Hay que tener en cuenta que estos peroxinitritos no son propios del óxido nítrico inhalado. Puede serlo, porque nosotros lo estamos metiendo a través del pulmón, pero también puede ser esto que se produce en forma natural, porque es endógeno a través de estos aniones superóxidos y otros tipos de radicales, obviamente, que nosotros manejamos al momento de tener un proceso séptico. Entonces, por eso les decía que en forma endógena, estos peroxinitritos también pueden ser favorecedores, incluso también esto puede ayudarnos a producir lisis tumoral, porque eso también se ha demostrado en múltiples artículos. Entonces, óxido nítrico tiene otras cosas favorables, no solamente como un vasodilatador, sino para ser efector contra bacterias o bien tumores. También el óxido nítrico es altamente reactivo con las proteínas del grupo M, sobre todo la oxihemoglobina, la guanilato ciclasa soluble, la ciclooxigenasa y los citocromos P450. ¿Qué va a producir prácticamente o por qué nos interesa mucho saber que óxido nítrico tiene unión con las proteínas de tipo M? Bueno, primero porque la captación y la liberación de óxido nítrico a través de la hemoglobina en estado ferroso es de 10 a la 5 a 10 a la 6 veces más capturable y más liberable que el propio oxígeno. Entonces lo captura de una forma muchísimo más rápida y la libera. Esa es una ventaja. Pero la otra es de que el óxido nítrico nos puede llevar a una metahemoglobinemia. Entonces la metahemoglobina, que a final de cuentas es la producción ya de esta hemoglobina, pero en estado férrico, entonces estos nitritos y estos nitratos, a final de cuentas, cuando ya está conversión al estado férrico, se liberan y es lo que nos va a producir la metahemoglobinemia. Tenemos una ventaja, tenemos la metahemoglobina reductasa, que a final de cuentas se vuelve a disminuir esta metahemoglobina. Pero si hay pacientes raros que puedan tener una deficiencia de esta metahemoglobina reductasa, entonces al nosotros colocar el óxido nítrico sí podemos tener una metahemoglobinemia. Y es por eso que también es otro de los factores que debemos de evaluar y vigilar en el paciente que manejamos con óxido nítrico inhalado. Habíamos platicado entonces que para que se pueda formar óxido nítrico se necesitan las sintasas. La principal sintasa, a final de cuentas, que nos llama la atención para nosotros en esta plática es la sintasa tipo 3 o de tipo endotelial, que también se le conoce como una sintasa constitutiva. Pero también se sabe de sintasas a nivel neuronal, en el sistema nervioso central, y se ha demostrado por las múltiples publicaciones que el tener óxido nítrico nos sirve para la plasticidad cerebral. Por si no lo sabían, todo el paciente prematuro, recién nacido, se necesita el óxido nítrico para que tenga esa plasticidad.
La memoria que ahorita estamos reteniendo, estamos utilizando óxido nítrico, mucho o poquito. Si estamos dormidos quiere decir que no estamos usando óxido nítrico, lo tenemos deficiente. Entonces también nos sirve para la memoria. Y todos estos procesos de regulación y de neurotransmisión ocupamos óxido nítrico, porque al final de cuentas son moléculas mensajeras. Y esta última, la inducible o la tipo NOS2, que siempre está presente, se encuentra en las células inflamatorias como los macrófagos o los neutrófilos. Per se, con un pequeño estímulo de una citosina, se puede liberar el óxido nítrico y entonces puede viajar a donde sea para poder ser liberado. O bien, esta célula inflamatoria trabajar con los radicales libres que habíamos visto y entonces producir los peroxinitritos y otros radicales que se unen al óxido nítrico para entonces producir lisis de células tumorales o bien de células bacteriales. Entonces, se ha demostrado que el óxido nítrico se expresa en todas las enfermedades, se expresa en trauma de cualquier tipo, trauma esquelético, trauma craneoencefálico, trauma quirúrgico, pacientes con hipoperfusión isquemia, ejemplo, un posparo cardiorrespiratorio, un casi ahogamiento, en cualquier, una paciente de cirugía de corazón abierto que cae en shock o que falla la bomba, etcétera, procesos infecciosos, inflamatorios y neoplásicos. Inflamatorios incluyendo pacientes con trastornos del tejido conectivo, pacientes de cualquier etiología, óxido nítrico está presente. Pero ¿cuál es el fundamento? ¿De dónde se vino a saber que óxido nítrico realmente es un vasodilatador? Entonces, la primera pregunta que se hizo, bueno, ¿realmente es un vasodilatador pulmonar que sea potente y que sea sostenido? Y la segunda es, ¿por qué no altera el tono sistémico? ¿O sí lo altera? Entonces, las primeras publicaciones fueron estas. Bueno, vamos a ver en pacientes con hipoxia alveolar qué sucede. ¿Cuáles son los sitios vasculares y qué tan selectivos? ¿Solamente es para arteria? ¿Es para vena? ¿Es para ambos? La selectividad en áreas ventiladas, si tiene acción broncodilatadora, si hay mejoría o hay daño en el surfactante pulmonar con el uso del óxido nítrico. Y pues, ¿cuál es el destino metabólico? Cuando se descubrió se empezaron a hacer todas estas preguntas y entonces se empezaron a hacer prácticamente los estudios. Uno de los estudios más hermosos que hay es de Frostel, y vean ustedes prácticamente de hace 20 años en la Anesthesiology, está publicado esto en 9 voluntarios humanos, sanos previamente. Estos pacientes, a final de cuentas, eran sanos, se les metió un catéter de Swan-Ganz y se les midieron todas las presiones. Se les midió resistencias vasculares pulmonares, se les midió presión pulmonar, presión de cuña, índice de trabajo ventricular izquierdo, índice de trabajo ventricular derecho. Estaba sumamente invadido estos pacientes o estas personas sanas. A final de cuentas, ustedes aquí pueden observar que los pacientes aquí en esta primera parte estaban normoxémicos. Se pasan a hipoxia. Y entonces vean ustedes cómo la presión de la arteria pulmonar se incrementa, que es lo que me interesa que vean ustedes, y cómo las resistencias vasculares pulmonares también se incrementan. Todos los demás índices de trabajo prácticamente quedaron normal, el izquierdo, el derecho, etcétera. Entonces a estos pacientes, bueno, dicen, vamos a meterles 40 partes por millón y vemos qué sucede. Bueno, estos pacientes cuando iniciaron con 40 partes por millón, la presión de arteria pulmonar empezó a bajar. Como ustedes lo ven, prácticamente a límites normales, y las resistencias bajaron incluso menor que como estaban antes de meterlos a la hipoxia. Entonces, ahí demostraron que el óxido nítrico sí es un vasodilatador y que disminuye la presión pulmonar. Obviamente que la presión arterial de oxígeno no se va a modificar porque estaban hipoxémicos a propósito, pero el punto principal se demostró perfectamente. Entonces, Shirai, un estudio hermoso que hizo en gatos, demuestra si el óxido nítrico era arterial o venoso. Entonces, prácticamente es un estudio muy bonito porque lo hizo a través de televisión, a través de rayos X, en forma continua, en donde él aquí, los que no se ve atrás, esta es la arteria y esta es una vena y este es un basal
normal, a normoxemia. Ellos aplicaron óxido nítrico a este tipo de gatos o de felinos a 40 partes por millón y perfectamente ven la diferencia, cómo hay una vasodilatación. Aquí se ven las pequeñas flechas, pero vean ustedes cómo existe vasodilatación en el lado arterial y hay vasodilatación en el lado venoso. Esto es a nivel basal. Pero bueno, entonces ahora dijo, bueno, ahora estos gatitos vamos a meterlos a anoxia. Aquí está a nivel basal y vean ustedes cómo hay una vasoconstricción. Bueno, ya voy retrasado, por eso me puse el mismo el grillo, ¿eh? Okay. Yo me fascina, este tema me fascina y me puedo hablar 2 horas. Bueno, está en anoxia y vean ustedes, se les aplica 40 partes por millón y vean la vasodilatación que se presenta. Vean la diferencia en la vasoconstricción e incluso incrementa más que el basal. Entonces, óxido nítrico se demostró en ese momento que es no solamente del lado arterial, sino del lado venoso. Un artículo muy bonito, se lo recomiendo, del Dr. Griffiths en el New England Journal del 2005, lo esquematiza muy bonito. Vemos aquí que tiene que haber una adecuada ventilación y una adecuada perfusión para que nosotros los cortocircuitos intrapulmonares sean menores y por lo tanto tengamos una menos vasoconstricción pulmonar. Si nosotros tenemos aquí un daño pulmonar, por ejemplo una neumonía o bien un colapso, pues existe un fenómeno que se llama vasoconstricción pulmonar refleja. Obviamente no ventilo, pues se me vasoconstriñe para que entonces no haga el cortocircuito y se mantenga prácticamente sangre oxigenada, aunque ya tenemos hipoventilación. Pero ¿qué sucede si nosotros aquí damos un vasodilatador? En este caso óxido nítrico, nosotros incrementamos esta zona y mejora la perfusión, porque está en una zona bien ventilada. Pero si óxido nítrico lo quieren meter en un paciente que está atelectásico o con alveolo ocupado, pues no va a entrar jamás. Y eso es bien importante. Nosotros, para que funcione óxido nítrico, tiene que tener su alveolo bien ventilado y por lo tanto bien perfundido. Si yo lo tengo el paciente en hipovolemia, no tengo buena perfusión. Si yo no lo tengo con buen volumen pulmonar o un buen rescate ventilatorio que pueda mantener volúmenes pulmonares adecuados, el óxido nítrico tampoco les va a funcionar. Entonces es bien importante tener estos conceptos. ¿Qué pasa si nosotros ponemos vasodilatadores como el tipo nitroprusiato? Pues a final de cuentas nitroprusiato, sepan ustedes que nitroprusiato produce el fenómeno de vasodilatación porque estimula GMP cíclico. Ah, pero ¿de dónde viene el GMP cíclico? No se sabía cuando se descubrió el nitroprusiato, nitroglicerina, que a final de cuentas es el GMP cíclico, si nos vamos más atrás, es gracias a la producción de óxido nítrico. Entonces, estos sinodilatadores utilizan óxido nítrico para poder hacer eso, pero el problema es de que no es selectivo y entonces vamos a tener vasodilatación de esta área que era vasoconstriñida, la abrimos y va a mantener un shunt que entonces a final de cuentas lo van a ver aquí con aumento del cortocircuito y el paciente sale con mayor sangre desoxigenada. Ya no vemos en la disregulación cuando hay sepsis por el tono de incremento de óxido nítrico endógeno. Y si seguimos siendo tercos y metemos óxido nítrico en exceso en áreas ya de choque, pues vamos a desperdiciar mucho, el mismo no nos va a funcionar. La acción broncodilatadora, pues a final de cuentas, óxido nítrico endógeno nos controla el tono bronquial. Por eso ahora actualmente se utiliza como en pacientes asmáticos ver el óxido nítrico exhalado, qué tanto exhala el paciente y ahí se puede hacer la medición si realmente tienes asma o no tienes asma. Y utiliza terminales nerviosas de tipo no adrenérgicos y también de tipo no colinérgicos. También este estudio muy bonito que se hizo en el Journal American de Physiology del 96, evaluaron si óxido nítrico producía daño en la síntesis de surfactante, pero miren, este estudio se realizó en células de tipo 2, pero aisladas, no realmente ni en animales, sino se aisló. Y bueno, pusieron óxido nítrico y pusieron superóxido de dismutasa y encontraron que sí había una disminución del surfactante hasta de un 60%, pero esto no ha sucedido en humanos y menos en la etapa neonatal. El destino metabólico, pues a final de cuentas ya habíamos quedado que óxido nítrico se va a unir al oxígeno
es a su vez a la hemoglobina en estado ferroso y va a producir los llamados nitritos y nitratos, que estos a través se van a ir a la orina o a la cavidad oral, y que la metahemoglobina no se va a producir gracias a la metahemoglobina reductasa que tenemos en los pacientes, o bien que nosotros nos tengamos, de tal suerte que encontrar esta metahemoglobina solamente que utilizáramos dosis muy desproporcionadas de óxido nítrico. Y por otro lado, simplemente esta diapositiva quiero darles otro punto de los llamados tioles nitrosos, porque se ha preguntado, bueno, óxido nítrico es un vasodilatador pulmonar muy selectivo, sí, pero se ha cuestionado si también produce vasodilatación sistémica. Hasta el momento se ha demostrado que sí puede producir vasodilatación sistémica, pero sin repercusión, y es llamado por los tioles nitrosos. Estos tioles, a final de cuentas, es óxido nítrico que se va a unir a otro tipo de moléculas como la albúmina, se va a unir, por ejemplo, a la oxihemoglobina, o bien se va a unir al glutatión. Pero se ha demostrado que son ínfimas cantidades de vasodilatación que no son medibles incluso a través de una presión arterial normal, y eso todavía está en fase de estudio. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones se la lleva a las palmas de oro la hipertensión pulmonar del recién nacido. Se ha visto estudios en distrés respiratorio agudo, en hipertensión pulmonar crónica, en el EPOC del adulto, cirugía cardiovascular, sobre todo en el paciente pediátrico, en trasplante pulmonar, y hoy se utiliza mucho los cardiovasculares, o más bien el cardiólogo pediatra, el de adultos, para ver si es reactivo o no es reactivo, con el uso de óxido nítrico en el laboratorio de hemodinamia. Entonces, los estudios clínicos que existen de mayor naturaleza es la falla respiratoria hipoxémica y la hipertensión pulmonar del recién nacido, y también se ha tratado de ver en el distrés respiratorio del prematuro. Obviamente traerles los artículos es muy difícil, les traigo simplemente la revisión de Cochrane, en donde el óxido nítrico para bebés a término o cerca de término, sí, la evidencia parece ser razonable utilizar óxido nítrico a una concentración inicial de 20 parts por millón, y esto se ha demostrado por estudios de metaanálisis que realmente el paciente sí mejora. Se ha hablado mucho de no utilizarlo en línea diafragmática por la hipoplasia pulmonar y que puede ser muy difícil destetarlos del ventilador, y a veces hay que meterlos al ECMO. En el prematuro dice que no apoya por el momento el uso del óxido nítrico inhalado. Sí hay una reducción, por lo menos para poderlo extubar en forma temprana, pero todas las publicaciones que todavía existen para prematuros, decir que les va a salvar prácticamente la vida, no. Entonces, tal vez en un futuro podemos saber cuál es la indicación más precisa, pero ya por lo menos que podamos retirarlos del ventilador y que haya una disminución de la enfermedad pulmonar crónica llamada displasia broncopulmonar en el prematuro, ya es una gran ventaja. En el adulto se ha hecho muchos estudios, y bueno, ¿cuál es la conclusión de Cochrane? Bueno, que por el momento óxido nítrico no incide sobre la mortalidad. Cuando lo hemos utilizado incluso en pacientes pediátricos, nos ayuda a sacarlos o a disminuir los procesos de FiO2, y el paciente tiene una mejoría transitoria efectivamente, pero no se ha visto en forma estadística que el óxido nítrico vaya a apoyarlos. Tenemos una estrategia de óxido nítrico, manejamos inicialmente 20 partes por millón. Obviamente que estamos vigilando la metahemoglobinemia y el dióxido de nitrógeno. Obviamente que si no hay una mejoría, pues valoren gasto cardíaco. Ya quedamos los dos puntos importantes, ventilación y perfusión. Si yo no lo tengo con buena estrategia pulmonar, el paciente no va a usarse bien el óxido nítrico. Si no lo tengo con buen gasto cardíaco, la perfusión va a estar deteriorada. Entonces tengo que valorar estos dos puntos. Y otro, chequen el gas en el cilindro. Ya nos pasó una vez que se había acabado, el paciente no mejoraba, pues claro, ya se había acabado y no se había dado cuenta. El paciente está lleno de secreciones porque no lo aspiran. No tengan miedo, hay que aspirar al paciente, sino cómo llega el óxido nítrico. Fugas del sistema, que a veces los detectores no lo llevan. Y cuál es su estrategia ventilatoria. Si el paciente hay mejoría, entonces vamos al algoritmo de que hay una condición estable, vamos bajando la fracción inspirada de oxígeno, seguimos vigilando todo, y antes de destetar de óxido nítrico, inicien con estimuladores de óxido nítrico. Nosotros iniciamos con sildenafil por lo menos 12 horas previas. ¿Para qué? Porque el sildenafil
estimula a final de cuentas, es un bloqueador de fosfodiesterasa, incrementa GMP cíclico y lo mantiene en forma constante. Y entonces así ya puedo ir retirando el óxido nítrico en forma paulatina. Hay pacientes que no mejoran, obviamente pues son falla respiratoria intratable, que lo único es someterlos al ECMO en los hospitales que se tengan. Esta estrategia es la importante. Nosotros usamos el sildenafil y siempre hay que utilizarlo previamente para que entonces bloquee la fosfodiesterasa tipo 5 y mantenga el GPP cíclico en forma constante y mantenga su fenómeno de vasodilatación. Existe hasta un 70% de hiporrespuesta de óxido nítrico y esto se ve en pacientes con sepsis. Entonces, el utilizarlo o el manejarlo en ese tipo de pacientes creo que tiene muy poco uso. Por lo tanto, tiene altos niveles endógenos y también las catecolaminas que son de tipo vasoconstrictoras. Otro punto, aquellos pacientes que tienen grupo sanguíneo B o AB tienen menor respuesta que los son del grupo AO. Acaba de salir un artículo publicado en Neonatos en donde encontraron esta misma investigación hecha por Weyman, y entonces todavía no se sabe el por qué. Piensan que es algo genético propio de este tipo de pacientes, pero es importante incluso saber el grupo de sangre que tiene ese niño. ¿Cuáles son los problemas clínicos adversos? Pues tengan cuidado si tiene el paciente disfunción ventricular izquierda, porque los puede llevar a edema agudo pulmonar. El tiempo de sangrado no se ha observado en estudios multicéntricos, y la descontinuación del óxido nítrico. Para evitar el rebote, siempre utilicen algún bloqueador de fosfodiesterasa. Puede ser dipiridamol, puede ser sildenafil, que es lo que más se está utilizando hoy en día. Y la toxicidad, pues solamente la metamoglobinemia debemos de tenerla menos del 5%, y eso hay que medirlo a través de la gasometría. Siempre estén monitoreando el dióxido de nitrógeno menor de 2 partes por millón. Y bueno, si por algún azar del destino hay una fuga y va demasiado gas al ventilador en este tipo de pacientes, o bien en mascarilla facial, pues pueden tener una intoxicación por dióxido de nitrógeno en forma grave. Bien, en estudios multicéntricos solamente el 0.6% se ha visto problemas de toxicidad, o sea, es menos del 1%. Bueno, hay medidas de seguridad, sobre todo el analizador. Hay que tener el análisis continuo del dióxido de nitrógeno. Aquí estamos viendo óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno prácticamente 10 partes por millón. Aquí no estamos produciendo nada de dióxido de nitrógeno, tal vez porque estamos usando bajas partes por millón y estamos utilizando baja fracción inspirada de oxígeno. Y el óxido nítrico lo podemos utilizar en cánula nasal, en mascarilla, ventilación mecánica alta frecuencia, convencional, en lo que quieran. Para finalizar, porque ya estamos sobre el tiempo, 2 casos. Esa es una niña, ustedes ya están haciendo el diagnóstico, es una hernia diafragmática, efectivamente, se opera. La manejé en 2001, en abril. Esta niña nació en lo privado, tuve que llevármela al centro médico, manejamos el Sensor Medix en aquel entonces. Aquí está el medidor de óxido nítrico. Esta niña la tuvimos bastante tiempo en el seguro, prácticamente 3 meses estuvo en la terapia porque tenía una hernia diafragmática. Esta niña vive en Toluca, para que vean el nivel del mar. Este es del 8 de julio del 2006, tenía hipoplasia pulmonar, no se hizo neumonectomía. El pulmón, con los controles radiográficos y de tomografía, expandió a pesar de haber estado con una hipoplasia pulmonar, y ahorita la niña me visitó hace unos 3 meses, tiene 12 años. Esta bebé del 2001 es la que están viendo ahorita, con alta frecuencia, con óxido nítrico y con hernia diafragmática. Entonces es una niña que está en la escuela, está perfectamente normal, y vive normal, y en Toluca. Este es otro caso, es Valeria. Valeria me llegó porque el neonatólogo tenía 1 año de edad y pesaba 3 kilos. Y ya no sabían qué hacer con ella, y la niña se puso grave. Esta niña entonces fue prematura, nació de 800 gramos, pero a mí me la pasaron cuando ya tenía 1 año, ¿no? Y ya no sabían qué hacer. La manejamos entonces varias veces en la terapia, alta frecuencia, óxido nítrico, ustedes lo están viendo. Y otro de los internamientos, ya utilizamos ventilación no invasiva con óxido nítrico. Utilizábamos, aquí está el óxido nítrico y la ventilación no invasiva. Y esta es la misma niña en el 2006, con cánula nasal,
pero con el óxido nítrico. La tuvimos 5 años manejando en casa con óxido nítrico, hasta el momento no tuvimos ningún problema, ya tiene 10 años y está destetada de óxido nítrico. Tuvimos que utilizar ya el Bosentan una vez que llegó a México, la pude destetar de óxido nítrico, pero ya duró por lo menos 7 años con oxígeno, ya tiene 10, y 5 o 6 años con óxido nítrico continuo en casa, aparte de sildenafil, de diuréticos, de nutrición, gastrostomía. De hecho, esta niña la íbamos a trasplantar de pulmón, habíamos ya hecho el contacto en Pittsburgh, los papás no aceptaron, y bueno, le seguimos, y ahorita tiene 10 años, ya está yendo a la escuela. Tiene cierto retraso psicomotor por todos los problemas que tuvo de nacimiento, por la prematurez, etcétera, 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 que no tiene caso. Esta fue en el 2007, que fue en el consultorio, y vino hace poco también, pero ya no les tomé una foto, que ya tiene 10 años, ya está caminando y sin oxígeno y va a la escuela. Y bueno, este es un vuelo de pájaro de lo que es óxido nítrico. Hay mucho que hablar. Su servidor ha dado talleres algunos de ustedes tal vez ha estado conmigo en los talleres de óxido nítrico que los hacemos en cerdo, en vivo, con alta frecuencia, ventilación convencional. Los inundamos de agua, les hacemos un SDR y después utilizamos las diferentes estrategias para que vean ustedes cómo funciona tanto la ventilación como el óxido nítrico, pero hay mucho que hablar. Ya me pasé el tiempo y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas para el doctor? Sí, doctor. Ahorita menciona el óxido nítrico, de fragmentación DNA. En biología de la reproducción hay la fragmentación del DNA que impide el embarazo en el factor masculino. Entonces están haciendo trabajo sobre el óxido nítrico en esos problemas. Ese es el comentario. Sí, de hecho muchos de estas fragmentaciones y peroxidaciones se han hecho en estudios animales. Realmente en humanos, yo creo que es lo que usted dice, ya está ahorita en camino, este tipo de procesos. La esperma es la que trae la fragmentación del DNA e impide el embarazo, el factor masculino. Gracias. Sí, doctor. Mi pregunta es, ¿hay algún tiempo, cuánto tiempo hay que sostener el óxido nítrico si en las primeras 24 horas no hay tan buena movilidad como aparentemente había en un cateterismo cardíaco con un reto oximétrico? ¿Cuánto tiempo, hay algún tiempo límite para sostener el óxido nítrico o no sé, a las 72 horas, es decir, ya no respondió y las resistencias pulmonares no mejoraron? Bueno, es muy buena pregunta. Mire, doctora, ahí lo más importante es primero ver que toda su hemodinamia y su manejo ventilatorio esté adecuado para decidir si ya retiro el óxido nítrico. Si yo tengo buen gasto, tengo buen manejo de estrategia ventilatoria y óxido nítrico no funciona, usted lo puede retirar en 24 o 48 horas. Realmente el óxido nítrico, si funciona, va a ser inmediato, en las primeras 6 a 12 horas. Nosotros, la experiencia, cuando manejamos los pacientes en el centro médico, veíamos la mejoría del óxido nítrico sobre todo en las primeras 12 horas, porque hacíamos las curvas del Kirby, la PO2, FiO2, y veíamos cómo iba mejorando, pero ahí hay una serie de problemas, ¿no? La bomba, el incremento de líquidos, entonces el edema propio que se produce por el fenómeno de la reperfusión bomba. Entonces son puntos que tiene que pensar muy bien si es un paciente postoperado o va a entrar a cirugía y ver si funciona o no. Si funciona va a ser en las primeras 24 horas, si no funciona es que ya no vale la pena. No hay nada, sí, porque también el recurso es caro, sí, no es barato, y mantener un paciente por 72 horas cuesta, cada día cuesta 5 o 10 mil pesos. Si vemos que no funciona es que no va a funcionar. Así le pongamos 40 o 50 partes por millón, pero vamos a tener ya problemas de toxicidad. Mire, nosotros lo usamos a 0.5 a 1 por miligramo por kilo por dosis entre cada 6 y cada 8 horas. Ahora, va a depender
Usted, una estrategia más segura es de 0.5 kilodosis cada 6 horas, por la vida media. ¿Sí? Aquí el problema es la absorción, si se le va a dar por sonda, si no va a estar con alimentos, pero 0.5 es a 1 miligramo es muy seguro. Sí, doctora. Yo tengo una pregunta. Dentro de la misma vía metabólica que el óxido nítrico y que los propios inhibidores de la fosfodiesterasa 5, hay una molécula que se acaba de aprobar para tratamiento de hipertensión pulmonar, que es el riociguat. Este riociguat es un estimulador directo del GMP cíclico sin pasar por la necesidad del sustrato. No depende del sustrato de la arginina. Se usa ya en hipertensión pulmonar idiopática y también en el grupo 4, la tromboembólica. Aquí la pregunta es que, siendo un mediador más directo que los inhibidores de la fosfodiesterasa, si usted le ve algún futuro a estas moléculas para un destete del óxido nítrico, riociguat, que es pues un estimulador directo del GMP cíclico, es como un paso metabólico adelante de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Y si hay alguna, hasta donde yo sé, no hay experiencia en niños en el tratamiento de sostén de hipertensión arterial pulmonar, pero no sé si hay estudios experimentales en población pediátrica y en el ambiente de la terapia intensiva. Sí, gracias por el comentario. No, yo no tengo, no sé nada en pediatría sobre este tipo de medicamento, realmente lo ignoro, honestamente. Tal vez el futuro sí pudiera servir, pero en aquellos pacientes crónicos. La ventaja de óxido nítrico inhalado, estamos hablando sobre el paciente grave que está en la terapia intensiva con crisis hipertensiva pulmonar en un posoperatorio, ¿sí? Eso yo creo lo más importante que nosotros debemos de mantener en la mente, que óxido nítrico también es temporal. Si este caso, que es una forma totalmente aislada y que lo he presentado en varios foros en México, incluso en Venezuela, son casos pues, raros, aislados, y que aparentemente por la clínica no ha pasado nada. Pero ese comentario suyo tal vez es más enfocado a paciente crónico, la verdad. Pues muy bien, le damos las gracias al doctor José Alberto Garay por su excelente participación.